Siéntate un momento. Suelta la tensión del cuerpo. Respira profundo 3 veces y deja que la mente se afloje. Abre espacio para nuevas ideas. Ahora, en voz baja y con convicción, repite 3 veces. Declaro mi victoria y la recibo. Dilo sintiéndolo, como si ya estuvieras atrayendo la claridad y los recursos que necesitas. Si quieres que esto llegue a más personas y aumentar la probabilidad de que una buena noticia toque tu puerta, suscríbete, dale like y deja un comentario corto que diga «Activo mi palabra de victoria». Hazlo creyéndolo, como si ya fuera real. Cuando David se plantó frente a Goliat y pronunció «Este día te derrotaré y daré tu carne a las aves del cielo», no fue una frase al azar ni un ímpetu juvenil sin sustento. Fue una declaración que brotó de una convicción interior. Hablar no es solamente describir lo que sucede, es sembrar lo que vendrá. Las palabras son semillas. Cada vez que pronuncias algo, están haciendo una raíz en tu interior. Si dices no puedo, riegas la limitación. Si dices venceré, riegas la posibilidad. David no hablaba por moda ni por optimismo ligero. Conocía el vínculo entre la palabra pronunciada y la acción que esa palabra despierta. Fíjate también en la soledad de su fe. No había un coro que aplaudiera su valor. Sus hermanos lo consideraban menor. Su padre lo veía como alguien sin importancia. Y el rey Saúl dudó. David no obtuvo ánimo externo. Tuvo que convencer primero a su propia alma. Esa es la prueba de autenticidad que nos enseña el guión. A veces la bendición no viene con seguidores. Viene con la necesidad de que tú seas la voz que sostenga la visión. Cuando nadie te anima, tu boca debe ser el instrumento que mantenga viva la convicción. No se trata de negar la realidad. David no ignoró lo que enfrentaba. Vio al gigante, supo las probabilidades y aún así habló victoria. La diferencia entre la palabra vacía y la palabra creadora está en la intención y en la coherencia con la acción. Si hablas con fe y luego te mueves en esa dirección, la palabra se vuelve motor. Si solo repites frases sin respaldarlas con decisión, se secan y no germinan. Por eso el guión insiste, lo importante no es decir por decir, sino decir para dirigir tu atención, tu valor y tus pasos. Recuerda también la advertencia que aparece con Zacarías. Cuando la duda domina la palabra, la voz se quiebra. A Zacarías el ángel le dijo que sucedería, pero su incredulidad lo dejó sin habla hasta que la promesa se cumplió. Eso muestra cuán poderosas son tus palabras para abrir o cerrar puertas. Si hablas derrota, apagas el movimiento que la promesa necesita para manifestarse. Si hablas victoria, alineas tu mente y tu boca con la obra que ya está en camino. ¿Y qué pasa con las opiniones de otros? El guión lo deja claro. No permitas que las voces negativas interrumpan la bendición que Dios o la vida han puesto en tu corazón. La gente juzgará por tu apariencia, por tu edad, por tus recursos. Te medirán por lo visible y no por lo invisible que te impulsa. Pero eso no debe detenerte. David enfrentó burlas y risas, y aún así mantuvo su palabra. Tú también puedes hacerlo. Escucha lo que edifica, descarta lo que te siembra duda. Tu responsabilidad no es convencer al mundo primero, es convencerte a ti mismo para que tu palabra active lo que buscas. La enseñanza va más allá del relato antiguo. Tus gigantes modernos pueden ser la deuda que te asfixia, la depresión que te paraliza, el miedo que te gobierna. La dinámica es la misma. Si hablas del problema, lo alimentas. Si declaras la solución, orientas tu pensamiento hacia la salida. No significa negar la dificultad, sino hablar con la autoridad de quien ya decidió no ser vencido. Habla de la solución, planifica, actúa. Mantén la boca en favor de lo que deseas que nazca, y no como altavoz del obstáculo. La gratitud es parte esencial de este lenguaje creador. En vez de centrarte en la falta, agradece lo que ya tienes y lo que estás seguro de que vendrá. Agradecer por lo que aún no se ve no es fantasía, es coherencia con la palabra que proclamas. Dar gracias anticipadamente prepara tu corazón para recibir, y convierte tu boca en tienda de bendición en lugar de confesionario de carencias. Pregunta ahora, ¿qué estás diciendo habitualmente? Observa tu lengua, tus frases recurrentes. La promesa del guión es sencilla pero profunda. Comerás la fruta de tus palabras. Si quieres cambiar lo que te rodea, empieza por cambiar la semilla que siembras con tu voz. No esperes que otros validen tu visión. No te detengas ante la incredulidad ajena. Convence primero a tu propia alma, declara con claridad y sustenta esa palabra con acciones pequeñas y constantes. Finalmente, actúa hoy. Identifica tu gigante y exprésalo de forma contraria. No en voz de deseo vacilante, sino como decreto que mueve tu comportamiento. Mantén esa frase. Agradece cada progreso. Protege tu oído de quienes te quieren convencer de la imposibilidad.
La palabra que pronuncias puede ser la llave que abre la puerta que hoy está cerrada. Habla como David, no como quien reprueba la posibilidad. Habla como quien ha decidido sembrar victoria en su vida. Hay una verdad que enuncia con claridad. No basta con pronunciar palabras bonitas. Tus declaraciones deben estar en sintonía con la voluntad divina y con la convicción de tu corazón. La Escritura dice que cualquier cosa que pidas según la voluntad de Dios será hecha, y esa idea es el núcleo de lo que sigue. La palabra tiene poder, pero ese poder exige coherencia entre lo que pides, lo que crees y lo que estás dispuesto a sostener en acto y en fe. Piensa en la escena de Zacarías que el guión recuerda. Un ángel anuncia un nacimiento imposible para la condición humana del hombre, y frente a la promesa, Zacarías duda. No fue una consecuencia moral arbitraria. La duda quebró su voz. Esa historia no busca castigar, sino mostrar una ley. La incredulidad no solamente oscurece la promesa, sino que impide que tu propia boca la proclame, y con ello, que tu vida se ponga en movimiento para recibirla. Si tus palabras contradicen lo que te ha sido prometido, te conviertes en el primer obstáculo entre la promesa y su realización. Desde allí se desprende otra enseñanza del guión. Debes ponerte de acuerdo con lo que Dios ha dispuesto, o, en términos más prácticos, con la verdad profunda de tu llamado, y hablar desde esa alineación. No se trata de repetir fórmulas vacías mientras la actitud interior contradice cada sílaba. Hablar en victoria exige que tu interior acepte y sostenga la declaración. Es por eso que el texto insiste en que tienes que estar de acuerdo con él. Cuando tu palabra se vuelve coherente con la promesa, las fuerzas que trabajan en lo invisible, el ángel, la providencia, la oportunidad, pueden empezar a moverse a tu favor. El guión también enfatiza la necesidad de persistir en la palabra, aun cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. Hay momentos en los que haces lo correcto, y sin embargo, la respuesta tarda. Eso no significa que la declaración fue errónea. Significa que la manifestación requiere tiempo y fe sostenida. Mantener la boca en favor de la victoria es una disciplina espiritual y práctica. No basta con hablar una sola vez. Hay que sostener el lenguaje de la esperanza mientras se actúa con prudencia y trabajo. La repetición coherente nutre la convicción interior y activa una cadena de decisiones y comportamientos alineados con la meta. El texto señala además que la fe expresada con la lengua convoca alianzas. Cuando dices «estoy bendecido», «tengo favor», «estoy saliendo de la deuda», los ángeles van a trabajar, dice el guión. Esa frase no es misticismo vacío en el contexto del mensaje. Plantea que la declaración de fe ordena el ambiente interior y exterior, orienta la voluntad y abre la percepción a medios, personas y oportunidades que antes no se veían. En términos prácticos, al hablar con fe empiezas a notar recursos, personas y soluciones que antes pasaban desapercibidos. Tu atención deja de alimentarse en la escasez y se vuelve sensible a la abundancia. Relacionado a eso, el guión pide una fe que se sostiene con gratitud, incluso antes de la evidencia. Agradecer lo que se espera, dar gracias por aquello que aún no se ha mostrado, no es fantasía, es una forma de coherencia entre palabra y corazón. La gratitud anticipada es como plantar la semilla en suelo ya abonado. Prepara tu ánimo para recibir y evita que la duda erosione la esperanza. Así, la práctica cotidiana de agradecer lo que crees que vendrá se vuelve un acto que preserva la voz y evita que Zacarías interiormente se apague. También aparece en el texto una advertencia sobre las voces externas. La incredulidad ajena puede seducirte y convertirte en cómplice de la profecía contraria. Miquel, quien observa desde afuera, juzga por tamaño, por experiencia, por recursos visibles. Esos juicios son naturales, pero no deben ser la vara que mida tu destino. El guión exhorta a no permitir que las opiniones negativas te roben la palabra que Dios plantó en tu corazón. Si otros no ven lo que tú ves, su ceguera no obliga a tu silencio. Al contrario, te recuerda que la fe auténtica muchas veces se sostiene justamente en ausencia de aplausos. El mensaje es, en fin, una llamada a la responsabilidad de tu boca y de tu espíritu. Lo que declares debe alimentarse de convicción, de coherencia con la promesa y de perseverancia en la acción. No se trata de un optimismo ingenuo, se trata de una disciplina que une palabra, gratitud y obra. Hablar en victoria implica que cada día ajustas tu lenguaje.
Mantienes agradecimiento adelantado y actúas con pasos que demuestren que la palabra no es solo deseo, sino plan. Reconoce hoy una promesa que sientes en tu interior. Ponte de acuerdo con ella internamente y haz que tu voz la anuncie con regularidad, sin ceder a la duda que calla. Si la manifestación tarda, sostén la palabra y la gratitud. Protege tu oído de voces que siembran desaliento. Así tu boca dejará de ser obstáculo y se convertirá en llave. Mantente en coherencia. Habla como quien ya cree, actúa como quien espera y agradece como quien ya recibe. Habla con autoridad sobre lo que está por nacer. Cuando una palabra sale de tu boca con convicción, no es solo sonido, es semilla que cae en la tierra de tu mente y comienza a echar raíz. Repetir una declaración de victoria riega esa semilla hasta que la creencia que la sostiene se vuelve palpable en tus decisiones. Por eso es vital que no repitas dudas ni lamentes. Cada frase de derrota instala un patrón que te condiciona a esperar menos. En cambio, cada palabra de victoria reordena tu atención, afina tu juicio y te empuja a actuar con otra calidad de coraje. Convencerte a ti mismo es un trabajo interior profundo y necesario. David no tuvo aplausos antes de su hazaña, solo tenía su convicción. Eso nos enseña que la fe auténtica muchas veces nace en la soledad. Cuando nadie te cree, tu lengua debe convertirse en el instrumento que sostenga la visión. No se trata de fingir optimismo sin sustento, sino de hablar en coherencia con la convicción que has elegido asumir. Esa coherencia no se improvisa, se practica. Repetir en voz propia lo que quieres ver es el primer acto de formación de una nueva realidad personal. La gratitud anticipada es parte inseparable de ese lenguaje creador. Dar gracias por lo que aún no se manifiesta no es negar la dificultad, es colocar tu corazón en la sintonía de la solución. Agradecer hoy por la puerta que esperas abrir desactiva la queja y prepara tu mente para reconocer recursos y oportunidades. La gratitud hace que tu boca no sea un confesionario de carencias, sino una tienda de expectación. Transforma tu mirada y te vuelves sensible a las personas y circunstancias que pueden colaborar con tu avance. No subestimes la potencia de declarar la solución en voz alta. Cuando sostienes la palabra de la victoria, empiezas a ver alternativas que antes pasaban desapercibidas. Hablar de la solución obliga a tu mente a buscar rutas prácticas y a tu voluntad a dar pasos coherentes. Por eso no basta con sentir, hay que hablar y al mismo tiempo moverse. La palabra encendida por la acción despliega un efecto en cadena. Te empuja a hacer llamadas, a formarte, a ajustar comportamientos y a crear encuentros que alimentan la promesa pronunciada. Cuidado con las voces externas que siembran duda. La opinión del otro puede ser camino de aprendizaje o un obstáculo que desvíe tu fuerza interior. Muchas personas, por su propio miedo o limitado horizonte, describirán el tamaño del problema e inducirán a creer en su grandeza. No permitas que esas voces apaguen la palabra que te dio impulso. Escucha lo que edifica, valora el consejo sabio, pero guarda la decisión última en tu boca y en tu alma. Cuando otras no ven lo que Dios o la visión interior ha puesto en ti, su ceguera no debe convertirse en tu silencio. Los gigantes modernos pueden tomar formas diversas: deudas, ansiedades profundas, pérdidas, desánimo. Frente a ellos la estrategia es la misma que empleó David. Mira al gigante a los ojos, reconoce su existencia y declara la verdad contraria. Hablar de la solución no minimiza el problema, lo coloca en su justo lugar, como materia a transformar. Mantén la boca en favor de la salida, pero acompaña esa proclamación con pasos concretos. Un plan, una llamada, una pequeña acción que responda a lo que afirmas. La palabra sin obra se evapora. La palabra con obra se hace camino. La historia de Zacarías enseña que la duda puede silenciarte. La incredulidad no solo oscurece la promesa, sino que impide que verbalices la posibilidad y, por tanto, que movilices lo necesario para que ocurra. Evita que las preguntas de incredulidad se vuelvan discurso habitual. Si te descubres repitiendo dudas, cámbialas por preguntas fecundas. En vez de ¿y si no puedo?, pregunta ¿qué paso pequeño puedo dar hoy que me acerque a esto? De ese modo, tu lengua deja de ser cerrojo y se convierte en llave. Mantener la fe cuando no ves avance es disciplina. Hay tiempos en que todo parece estancado,
Hablar de victoria en esos días es un acto decidido de resistencia espiritual y práctica. No esperes que la manifestación sea inmediata. Muchas veces hay un lapso entre la palabra y la evidencia. Durante ese tiempo, tu tarea es sostener la coherencia entre tu boca, tus emociones y tus actos. Repite la declaración, agradece, actúa en lo posible y revisa tus pasos para aprender. La constancia en la palabra y en la obra es lo que termina haciendo visible lo pretendido. Cuando declaras que eres bendecido, que tienes favor o que estás saliendo de una situación adversa, algo cambia en el entorno de tu atención. Empiezas a notar señales, personas y opciones que antes estaban ocultas. Esa movilización no es solo mística, es un cambio en la forma en que percibes y, por ende, en las decisiones que tomas. La palabra encendida funciona como un imán que atrae posibilidades acordes con la historia que te cuentas y sostienes. Protege tu lengua como quien guarda un tesoro. Evita repetir historias de fracaso o conversaciones que alimenten miedo. Fortalece tu vocabulario con declaraciones de solución y agradecimiento. No se trata de negar las heridas, se trata de no alimentarlas con discurso repetitivo que las vuelva permanentes. Habla del remedio, nombra la salida, agradece por la dirección que aún no ves y actúa en pequeño cada día. Hoy puedes empezar con un ejercicio sencillo. Identifica una dificultad real y formula en voz clara la declaración contraria, breve y concreta. Repítela con intención varias veces al día y acompáñala con al menos una acción pequeña que la respalde. Si la adversidad es deuda, declara que vas iniciando el camino para reducirla y da el primer paso. Revisar cuentas, contactar a alguien, ajustar un gasto. Si es tristeza, declara que la esperanza está emergiendo y actúa. Sal a caminar, busca conversación, escribe una gratitud al día. La coherencia entre palabra y obra es la llave que transforma semilla en fruto. Finalmente, recuerda que tu boca puede ser la puerta que abre lo que hoy parece cerrado. Habla con decisión, protege tu lenguaje de la duda, agradece anticipadamente y convierte la proclamación en un hábito sostenido por acciones concretas. Haz que tus palabras trabajen a favor de tu liberación y no contra tu destino. Siembra hoy la palabra adecuada y cuídala con obra. Así verás que lo que parecía imposible comienza a moverse hacia la posibilidad. Habla con la autoridad de quien conoce la ley que gobierna la creación. Cuando David pronunció, "Este día te derrotaré", no hizo una promesa vana, articuló una realidad desde el interior, y esa palabra empezó a ordenar su pensamiento, su cuerpo y su acción. La voz no es un eco de lo que ocurre, es el instrumento que convoca lo que va a suceder cuando se sostiene con convicción. Dejar de subestimar lo que sale de tu boca es un paso decisivo. Tus palabras siembran raíces y esas raíces, con el tiempo, producen fruto. La escena frente a Goliat revela algo más que valentía, revela disciplina interior. David no se dejó arrastrar por la opinión de su entorno. Sus hermanos, su padre y el rey mostraron incredulidad, y aún así él mantuvo su discurso de victoria. Esa falta de apoyo externo es parte del proceso para muchos. No siempre habrá aplausos ni validaciones. La primera audiencia que debe creer eres tú. Por eso la cuestión no es convencer al mundo, sino convencer a tu propia alma. Cuando tu lengua sostiene la visión, tus pasos comienzan a alinearse con ella sin buscar permiso ajeno. No confundir esto con optimismo frívolo. Hablar en victoria no es negar el tamaño del problema. Es mirarlo, medirlo y elegir una frase contraria que dirija la mente hacia la solución. Si te atrapa la costumbre de describir la enorme dificultad, alimentas la figura que te paraliza. Si por el contrario declaras la salida, obligas a tu pensamiento a buscar rutas prácticas que la sostengan. La palabra entonces funciona como brújula. Te indica hacia dónde mirar, qué recursos activar y qué pasos dar. Por eso toda declaración poderosa debe ir acompañada por acción. La voz despierta posibilidades, pero las manos las cristalizan. La historia de Zacarías ilustra el peligro de la duda verbal. Cuando la promesa fue anunciada, su incredulidad lo dejó sin habla hasta que el hecho se cumplió. Esto no es mera anécdota, es lección. La duda en tu expresión corta el flujo de la bendición porque tu propia boca se vuelve contraria a lo que espera manifestarse. Si repites derrotas, tu entorno interior se enajena de la promesa.
Si en cambio sostienes palabras de fe, tu campo de atención empieza a percibir oportunidades que antes estaban ocultas. Hablar sin fe cierra puertas, hablar con fe las abre. La gratitud anticipada tiene un rol práctico y espiritual crítico. Agradecer por aquello que aún no ves no es un acto de fantasía, sino una coherencia con la realidad que eliges traer. Cuando agradeces por la solución, tu ánimo se alinea con la expectativa de recibir y tu conducta empieza a reflejar esa expectativa. Tomas decisiones diferentes, te expones a nuevas relaciones, te atreves a pedir, a proponer, a ofrecer. La gratitud no es solo emoción, es una práctica que mantiene tu boca ocupada en la dirección correcta y evita que el desaliento gane terreno. Proteger la palabra significa también proteger el oído. Las opiniones ajenas, muchas veces nacidas de miedo o estrechez de vista, pueden ser tóxicas si las permites tener autoridad sobre tu historia. Que otros midan por apariencia, edad o recursos no obliga a que cambies tu discurso. Escucha consejo cuando edifica y te ayuda a corregir el rumbo, pero no dejes que la incredulidad ajena te robe la declaración que Dios o tu convicción han puesto en tu pecho. La resistencia exterior, las burlas, las dudas que te miran desde fuera, son pruebas de que vas por un camino que requiere fe sostenida. Declarar la solución implica además estar atento a la movilidad que genera en el mundo. Cuando dices, estoy saliendo de la deuda, tengo favor, estoy recibiendo dirección, tu atención cambia y con ella tu capacidad para ver recursos y oportunidades. No es magia sin causa. Es un reajuste perceptual que te hace notar una persona, una oferta, una idea que antes pasaba desapercibida. La palabra ordena la mirada y, por tanto, la elección. Así, hablar en victoria es un acto que provoca una cadena de decisiones pequeñas que, acumuladas, terminan transformando la realidad. Mantener la palabra en tiempos de aparente inercia es quizás lo más difícil. Existen periodos en los que, a pesar de hacer lo correcto, no ves movimiento externo. Ahí tu tarea es doble: sostener el lenguaje y seguir actuando con sabiduría. La perseverancia convierte la declaración en hábito y el hábito moldea carácter. No esperes siempre confirmaciones externas rápidas. Muchas veces la manifestación demanda un tiempo en que tu boca y tu conducta se cultivan para la cosecha. La consistencia en hablar y obrar es lo que permite que lo prometido encuentre su cauce. No trates la palabra como una fórmula que elimina el trabajo responsable. Decir venceré no exime de planificar, aprender o pedir ayuda. Lo que hace la palabra es orientar esos esfuerzos para que sean coherentes y persistentes. Hablar en victoria cambia la calidad de tu acción, hace que tus pasos sean más decididos, tus prioridades más claras y tu resistencia ante el fracaso más estructurada. La voz da la dirección, tus obras la concretan. Finalmente, asume la responsabilidad de tu boca. Cada afirmación es una semilla que influye en tu carácter y en tu destino. Si te descubres repitiendo historias de incapacidad, cámbialas por declaraciones que te impulsen. Convéncete a ti mismo en la soledad, agradece por lo que vendrá y actúa aunque las circunstancias no lo parezcan justificar todavía. Protege tu palabra, aliméntala con obra y no permitas que la incredulidad ajena la silencie. Habla con la misma audacia de David y deja que la palabra, sostenida por tu decisión, abra el camino que hoy parece cerrado. Habla con decisión y reconoce que tus palabras no son mero ruido, son actos que comienzan a dar forma a tu destino. Cuando David declaró su victoria contra Goliat, no se trató de un arrebato inmaduro, sino de una voluntad expresada que movilizó su atención, su coraje y sus acciones. Esa misma dinámica se traslada a tu vida. La frase que repites, la imagen que nutres con tu lengua, orientan la forma en que percibes oportunidades, riesgos y salidas. Cada palabra planta una raíz, cada raíz dirige un camino. No necesitas aplausos para sostener tu palabra. Los que rodeaban a David, hermanos, padre, rey, no le dieron la confirmación exterior que esperaría cualquiera. Y sin embargo, su voz fue suficiente para sí mismo. Eso revela una verdad incómoda y liberadora. La primera persona que debe creer en tu visión eres tú. Tu palabra tiene que ser tu primer aliado. Si esperas que el mundo te lo confirme antes de hablar, la paralización será la norma. Convéncete a ti mismo.
aun cuando las miradas digan lo contrario, y mantén la declaración viva en tu boca y en tus pasos. La fe verbal exige coherencia. No es un eslogan que se pronuncia y se olvida, es una práctica que se sostiene con agradecimiento y expectativa. Agradecer por lo que aún no se ve es una forma de preparar el terreno para la manifestación. Esa gratitud anticipada no contradice la prudencia, la complementa. Mientras tu palabra afirma la salida, tu ánimo se vuelve capaz de percibir los medios que la harán real. De pronto, detalles que antes pasaban inadvertidos comienzan a aparecer. Una persona que puede ayudar, una idea que resuelve, una puerta que se abre. La boca que proclama la solución afina la vista para reconocer los recursos. No confundas hablar en victoria con negar la realidad. Mirar al gigante no es hacerse el iluso, es evaluar la situación y, aún así, declarar la dirección que vas a tomar. Si te dedicas a describir la dificultad, le entregas energía y espacio de crecimiento. Si en cambio describes la solución, tu mente se orienta a buscar cómo materializarla. La palabra actúa como brújula, señala el rumbo y empuja a la voluntad a moverse con otro ritmo. Por eso las declaraciones poderosas deben ir acompañadas de pasos pequeños y concretos que las respalden. La duda tiene un efecto tangible: silencia. El caso de Zacarías lo muestra con crudeza. Una promesa fue hecha, pero la incredulidad interna impidió que su voz acoja la señal. La consecuencia fue la pérdida temporal del habla. No es un castigo caprichoso, sino una demostración de que si tus palabras contradicen la promesa, te vuelves tu propio cerrojo. Evita que ese patrón se instale. Si notas que tu lenguaje se enreda en dudas, cámbialo por preguntas prácticas que te impulsen a actuar. En vez de «¿y si no puedo?», pregunta «¿qué puedo hacer hoy?», por pequeño que sea, que me acerque a esto. Así transformas el interrogante paralizante en impulso operativo. Mantén la repetición como disciplina. Una sola afirmación sin obra no suele bastar. Lo que produce templo es la repetición sostenida en la coherencia del hacer. Repetir una declaración con intención riega la convicción hasta que se convierte en hábito, y el hábito en carácter. Ese carácter, forjado en la consistencia, es lo que finalmente sostiene la manifestación. No esperes pruebas inmediatas. Muchas veces hay un lapso entre lo que dices y lo que ves. Durante ese lapso, la tarea es sostener la coherencia entre palabra, trabajo y agradecimiento. Protege tu oído de la incredulidad externa. Las opiniones negativas son sombra que puede enfriar la voz que tienes en el pecho. La gente juzga por lo visible, por la edad, por los recursos. Su lectura limitada no debe determinar tu discurso. No se trata de aislarse sin criterio. Escucha el consejo útil, valora la crítica que construye, pero no entregues a tu lengua la autoridad que solo tú debes tener. Cuando otros no comprenden la visión que llevas dentro, su falta de visión no te obliga al silencio. Tu deber es mantener la palabra que te impulsa. La palabra enciende la búsqueda de soluciones. Cuando afirmas que estás saliendo de la deuda, que hay favor trabajando por ti o que la dirección llega, tu atención se reconfigura y tu comportamiento también. Empiezas a notar opciones, a tender puentes, a preguntar y buscar con otro temple. Esa reorientación no es una intervención externa mágica, es un cambio en la percepción que modifica las decisiones que tomas. La boca que declara activa la mirada que descubre, y la mirada que descubre dispara las acciones que hacen visible la palabra. No uses la boca para perpetuar la queja. Hablar de la carencia repetidamente fortalece la historia del fracaso. Si reconoces heridas, habla de la cura. Si ves problemas, nombra soluciones. Transformar el lenguaje no es ocultar la verdad, es reencuadrarla para que tu mente y tus actos trabajen en la dirección correcta. Cambia el hábito de narrarte derrotas por el hábito de anunciar posibilidades y simultáneamente ejecutarlas paso a paso. Haz ejercicios prácticos que te mantengan coherente. Elige una declaración breve y concreta que contrarreste tu principal obstáculo. Repítela con intención a lo largo del día y acompáñala con una acción mínima que la respalde. Si tu gigante es la deuda, declara que comienzas a reducirla y realiza el primer movimiento. Revisar cuentas, pedir asesoría, ajustar un gasto. Si el gigante es la tristeza, declara la llegada de esperanza y haz algo que la alimente. Salir a caminar, hablar con alguien, escribir una gratitud.
Lo esencial es la unidad entre lo que dices y lo que haces. Recuerda que la gratitud mantiene la boca en posición de recibir. Dar gracias anticipadamente por la solución no es un gesto ingenuo, es una práctica que alinea tu ánimo con la expectativa y prepara tu actuar para recibir. La gratitud evita que la lengua se convierta en confesionario de carencias y la transforma en herramienta de atracción y creación. Finalmente, toma la responsabilidad de tu voz y actúa. No esperes que otros validen tu palabra. Que nadie más crea no te exonera de creer y declarar. Convence primero a tu propio espíritu, habla en favor de la salida y vive conforme a lo que proclamas. Haz de la palabra un aliado que empuje la obra, y de la obra la prueba que nutra tu palabra. Habla con autoridad, vive con coherencia y permite que la semilla que hoy plantas en tu boca crezca hasta transformarse en fruto. Mantén la claridad. La palabra no es un deseo vago, es un acto con estructura. Cuando declaras victoria, no estás lanzando un deseo al viento. Estás fijando una dirección para tu pensamiento, tu emoción y tu conducta. Esa dirección se convierte en hábito. La lengua instala patrones, la mente los acepta y el cuerpo termina obedeciendo. Por eso, hablar en victoria exige precisión en lo que dices y disciplina en cómo lo repites. No es suficiente intuir que todo saldrá bien. Hay que nombrar aquello que buscas con suficientes detalles como para que tu mente pueda reconocer pasos concretos y oportunidades que respondan a esa definición. Sostener la palabra en medio del rechazo es entrenamiento de carácter. David se mantuvo firme frente a las risas y el desprecio porque su convicción no dependía de la aprobación externa. Eso es crucial. La fe que produce movimiento debe nacer del interior y no estar sujeta a la fluctuación del aplauso ajeno. Cuando nadie cree, cuando las voces alrededor te restan capacidad, tu obligación es sostener la declaración que eliges vivir. Esa práctica convierte la soledad en disciplina y la disciplina en un músculo que te permite actuar aún sin testigos. La coherencia entre palabra y obra es la única forma de que el lenguaje cobre peso real. Decir venceré y luego no tomar pasos que respondan a esa afirmación convierte la palabra en ruido. Hablar en victoria obliga a una reconfiguración del comportamiento. Priorizas tareas, buscas recursos, te atreves a pedir ayuda, tomas decisiones que antes evitabas. La palabra funciona como brújula y sin brújula los esfuerzos se dispersan. Por eso cada declaración poderosa debe venir acompañada de al menos una acción concreta que la respalde. Solo así la semilla tiene tierra donde arraigar. La gratitud anticipada no es evasión, es coherencia práctica. Agradecer por lo que aún no se ve no hace que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí cambia la energía con la que te relacionas con ellos. La gratitud prepara la mente para percibir soluciones y abre tu atención a recursos que antes ignorabas. Cuando agradeces por la puerta que esperas abrir, ya has comenzado a caminar hacia ella. Tus decisiones se vuelven distintas, tu ánimo se hace receptivo y tus pasos son menos temerosos. Ser agradecido antes de la evidencia es una forma de mantener la boca alineada con la esperanza, evitando que la queja se instale como discurso habitual. Cuida tus escuchas tanto como tus palabras. Las opiniones externas pueden ser instrucción o contagio. Hay voces que te ofrecen consejo útil y otras que regalan miedo disfrazado de realismo. Aprende a distinguir. No es cuestión de rechazo automático de todo lo que viene de fuera, sino de discernimiento. Mantén cerca lo que te afina y aléjate de lo que te contamina. Cuando alguien juzga por la apariencia o el tamaño, su evaluación no cambia la realidad de lo que hay en tu pecho. Permite que las voces sabias te corrijan, pero no les concedas la última palabra sobre tu destino. La duda verbal tiene un efecto físico, silencia y paraliza. Zacarías experimentó esa frontera entre la promesa y la incredulidad. Su incredulidad le quitó la voz hasta que la promesa se cumplió. Esa imagen no está ahí para asustar, sino para enseñar que tus propias contradicciones internas pueden convertirse en cerrojos. Si tu boca expresa dudas con frecuencia, estarás frenando aquello que intentas invocar. Cambia las preguntas que paralizan por preguntas que despiertan acción. En lugar de ¿y si fracaso?, pregunta ¿qué puedo hacer hoy que avance un paso? Ese giro convierte la incertidumbre en movimiento.
El lenguaje que eliges también reordena tu percepción. Al hablar de la solución y empezar a agradecer, tu radar natural presta atención a oportunidades, personas y detalles que antes pasaban desapercibidos. Esas pequeñas señales pueden ser el comienzo de encadenamientos prácticos, una conversación que abre una puerta, una idea que resuelve un obstáculo, una mano dispuesta a colaborar. Por eso es indispensable que la palabra vaya acompañada de apertura para reconocer lo que llega. No basta con declarar, hay que ver y tomar lo que está disponible. No subestimes la importancia de la repetición. Una sola afirmación sin sostén rápidamente se diluye. La perseverancia en la palabra riega la convicción hasta que se convierte en hábito. Ese hábito modifica hábitos secundarios, el modo de pensar, la manera de priorizar, la disposición a arriesgar. La repetición disciplinada funciona como un entrenamiento continuo que refuerza la identidad que deseas asumir, la de la persona que no se queda paralizada ante la dificultad, sino la que busca soluciones, ajusta el rumbo y persiste. Transformar tus patrones verbales exige prácticas diarias simples. Mantén una frase concreta que contrarreste tu obstáculo más inmediato y repítela con intención. Haz de la gratitud una rutina matutina y nocturna. Protege un bloque de tiempo sin distracciones para avanzar en lo que la palabra promete. Registra pequeñas victorias y actúa sobre la retroalimentación que recibes. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, son el terreno donde la semilla del lenguaje puede arraigar y crecer. Recuerda que los gigantes modernos no son menos reales que el gigante de la historia. La deuda, la ansiedad, la falta de oportunidades pueden paralizar, pero la misma dinámica se aplica. Nómbralos con claridad, declara la solución y actúa con pasos coherentes que la favorezcan. Esa es la manera práctica de convertir la palabra en materia. La voz que mantiene la esperanza también exige disciplina emocional. Hablar en victoria no es suprimir el miedo, sino no darle la última palabra. Cuando la sensación de impotencia aparezca, no la escondas ni la alimentes con discurso repetido. Reconócela, haz una pregunta operativa y vuelve a la declaración. La consistencia entre sentir, hablar y actuar es la clave para que lo proclamado encuentre cauce. Finalmente, acepta que el proceso puede ser largo y a veces lento. La manifestación no siempre llega de inmediato. Hay tiempos donde la tensión entre lo que dices y lo que ves es grande. Mantén la coherencia en esos tiempos. Repite la declaración, agradece, actúa y revisa. No abandones la voz que plantaste por frustración. Siembra con paciencia. Decide no retroalimentar la duda con tu boca y persevera en la obra. De ese modo, la semilla que hoy pronuncias crecerá y dará fruto, y tu vida empezará a converger con la palabra que elegiste sostener. Piensa, has recorrido conmigo la senda que enseñan las palabras de David y la lección de Zacarías. Hablar en victoria no es un acto vacío, es principio que ordena la mente y pone en marcha la vida. Ahora, antes de despedirnos, quiero que lleves todo esto a un lugar práctico y real, no como idea pasajera, sino como disciplina que transforme tu día a día. Toda enseñanza se resume en una sola invitación: toma responsabilidad por tu boca. Eso significa que cada mañana, al levantarte, decide qué vas a decir sobre tu día, tus proyectos y tus batallas. Si vas a describir carencias y miedos, estarás plantando raíces de limitación. Si eliges declarar solución, favor y gratitud, estarás sembrando los brotes que ponen en movimiento la provisión. No es truco, es ejercer dominio sobre el primer instrumento que configura tu realidad, tu palabra. Cultiva la coherencia entre palabra y obra. Hablar en victoria exige que tus manos den pasos coherentes. No basta con la declaración, acompáñala con pequeñas acciones consistentes, un ajuste financiero, una llamada que has postergado, un paso de aprendizaje, una conversación honesta con quien pueda ayudarte. La palabra abre la posibilidad, la acción la vuelve visible. Haz un pacto contigo. Cada vez que proclames una victoria, actúa un paso que la honre. Con ello, tu lenguaje dejará de ser solo intención y se volverá herramienta. Protege tu oído y tu entorno.
Rodéate de voces que afiancen tu camino y no de las que te reducen. No se trata de buscar aduladores, sino consejeros serios y realistas que te ayuden a corregir rumbo sin apagar tu fe. Cuando las opiniones equivocadas lleguen, discernirás si son instrucción o contaminación. No entregues tu destino al dictamen de quien no comparte tu visión. Escucha, filtra y conserva la palabra que te alimenta. Haz de la gratitud una práctica, no sentimental, sino estratégica. Dar gracias por lo que esperas no te hace ilusorio, te hace coherente. La gratitud anticipada mantiene tu boca en modo de recepción y te permite reconocer oportunidades que de otro modo pasarían inadvertidas. Agradece hoy por la dirección que viene, por la puerta que se abrirá y por la ayuda que llegará. Y deja que esa actitud reconfigure tu atención para ver lo que ya está en camino. Aprende a transformar la duda en pregunta productiva. La incredulidad paraísa, la curiosidad activa. Si sientes el peso de él, y si no puedo, cámbialo por ¿qué puedo hacer ahora, aunque pequeñamente, para acercarme a esto? Ese giro truncará la espiral de parálisis y pondrá en marcha procedimientos prácticos. Zacarías mostró lo que ocurre cuando la duda se instala en la boca, la promesa se queda sin voz. No permitas que tus propias dudas sean la barrera entre la promesa y su cumplimiento. No esperes confirmaciones externas para hablar. David no tuvo aplausos antes de su hazaña, sostuvo su palabra solo. En muchas ocasiones, tu primer y único aliado será tu propia convicción. Convierte tu lengua en el soporte de tu alma. Cuando nadie cree, que tu boca sea quien sostenga la visión. Esa es la prueba que demuestra si tu deseo es auténtico o mera ilusión pasajera. Practica la repetición intencional. El poder de la palabra se alimenta de la constancia. Repite tu declaración con intención. Agradece a diario y muestra el primer paso concreto que la respalde. Con el tiempo, la repetición hará de tu lengua un hábito que moldee pensamiento, carácter y conducta. Reconoce tus gigantes y nómbralos. No los escondas, míralos con valor y declara la solución. Si tu gigante es deuda, nómbralo y define el próximo paso para reducirlo. Si es miedo, nómbralo y actúa en una pequeña tarea que lo desafíe. El coraje no es ausencia de temor, sino hablar y decidir a pesar de él. Cuando tu boca profese dirección clara y tu mano opere en consecuencia, verás que la puerta comienza a moverse. Guarda silencio cuando sea necesario. No toda ocasión exige palabra. A veces el mayor poder está en contener la lengua hasta que la verdad emerja con claridad. La disciplina de la palabra incluye la sabiduría de callar y escuchar. Escucha la idea correcta, escucha la dirección, escucha la oportunidad. El silencio informado es un acompañante fiel de la palabra que crea. Hoy te dejo con una tarea sencilla y concreta. Elige una frase de victoria que sea honesta para ti, no algo grandilocuente que no puedas creer, y repítela cada mañana en voz firme. Acompaña esa frase con una acción mínima y concreta antes de que termine el día. Haz esto por varias semanas y observa cómo cambia tu percepción, tus decisiones y con ello, las puertas que se abren. Gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación a transformar tu habla y tu vida. Si esta enseñanza te resonó, suscríbete al canal para que más personas puedan beneficiarse y para que sigamos compartiendo estas herramientas. Dale like si te ayudó y si te nace, deja un comentario breve con una frase que confirme tu intención. Por ejemplo, activo mi palabra de victoria. Hazlo creyéndolo, sintiéndolo como si la buena noticia ya estuviera en tu camino. Eso no solo te compromete, sino que coloca tu boca en posición de recibir. Gracias nuevamente por estar aquí. Ve en paz, habla en victoria y acompaña tus palabras con obra. Hasta la próxima.